muchas gracias por estar aquí conectados. Les voy a hablar de un tema muy importante para las mujeres que han sido diagnosticadas y tratadas con carcinoma de mama, que es la radioterapia en el cáncer de mama, el manejo de los efectos secundarios de la piel. Como dijo Andrés, soy dermatóloga y pues quiero compartir un poco de lo que he aprendido en este tema. En vista que casi todas las pacientes o los pacientes pueden experimentar efectos secundarios a la radioterapia, es de vital importancia para el médico tratante y para el personal de salud que rodea a estas pacientes tener un entendimiento básico acerca de los efectos secundarios de la radioterapia sobre la piel. Los objetivos entonces de esta conferencia son aprender qué efectos ejerce sobre la piel la radioterapia, conocer cuáles son esos efectos adversos en la piel y aprender a manejarlos. Entonces, comencemos por lo básico, que es la radioterapia. Son unos rayos de muy alta energía, los rayos gamma, que están en esta porción del espectro de luz. Ellos son capaces de desplazar los electrones de sus órbitas, creando un átomo inestable y moléculas disfuncionales. Estos rayos gamma o radiación ionizante tienen como células blanco las células de mayor actividad mitótica, que en este caso son las células de cáncer. Pero lo ideal es tratar de atacar las células de alta actividad preservando las células normales. Ese es el objetivo de la radioterapia, que no se puede cumplir en su totalidad, pero entre más avanzan los equipos y las técnicas, más se logra. Entonces, la radioterapia ataca las células con alta actividad mitótica y lo que produce finalmente son quiebres o rompimientos del DNA, con rompimientos de una cadena o de doble cadena, que son los más irreversibles. La radioterapia en el cáncer de mama busca maximizar el daño tumoral, minimizando el daño tisular. Y tenemos que tener en cuenta que los tejidos tienen una sensibilidad a la radioterapia dependiendo de su actividad mitótica. Entonces, los tejidos que más recambian, por ejemplo, de la médula ósea, las gónadas, la mucosa del tracto digestivo, el tejido linfático, el ojo, tienen alta actividad mitótica, por lo tanto son altamente sensibles a la radioterapia, y la piel se encuentra clasificada dentro de los moderadamente sensibles, como estos que observan acá. Bueno, ¿cómo son los efectos de la radioterapia ya en la piel para entrar en materia? Recordemos que la piel posee tres capas: la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. En la epidermis encontramos los queratinocitos, que nos dan las propiedades de barrera cutánea. Tenemos los melanocitos, que nos aportan el color, y células de Langerhans, que son células de la inmunidad innata y adquirida. Células importantes de la inmunidad innata. Aquí se pasó eso. Está la parte intermedia, que es la dermis, que contiene los fibroblastos, que son las células que fabrican el colágeno. Tienen los vasos sanguíneos, tienen otras células importantes para la inmunidad, que son los macrófagos y otras células dendríticas. Tienen los folículos del pelo, las glándulas del sebo y terminaciones nerviosas, y por debajo está el tejido celular subcutáneo. Cuando tenemos un daño en esta barrera cutánea, pues entonces comienzan a ocurrir una cantidad de catástrofes, como son la pérdida de líquidos y electrolitos, pérdida de aislamiento a sustancias externas nocivas como químicos, microbios y otros agentes, o alteraciones de la temperatura, entre muchas otras disfunciones. Cuando hay radioterapia, así sea concentrada en un tejido tumoral bien profundo, la piel es afectada.
se pueden romper las cadenas del DNA de las células, la simple liberación de radicales libres, especies reactivas de oxígeno y las citoquinas proinflamatorias que se generan conducen a una disrupción y alteración de todas esas proteínas, lípidos y carbohidratos que están en los tejidos, y todo esto conduce a una falla en el proceso de cicatrización con tejido de granulación, fibrogénesis y angiogénesis anormales. Falla la piel como barrera y pueden aparecer muchas complicaciones, entre estas la predisposición a infecciones. Tenemos que tener en cuenta también que la radiación repetitiva no da tiempo al que el tejido cicatrice. Entonces, una piel es irradiada, trata de cicatrizar y después, cuando ya está medio sanando, viene el otro ciclo de la radiación que vuelve y produce otra injuria, y así cada vez es más difícil la reparación celular. Además, también después de un periodo de descanso en la radioterapia, las células comienzan a proliferar para reparar, y recuerden que cuando estas células han empezado a proliferar, son más sensibles a la radioterapia y van a ser dañadas nuevamente con mayor facilidad. Entonces, tenemos diferentes grados de radiodermitis. Está la radiodermitis aguda, que es la que más frecuente vemos, que es antes de los 90 días o durante pues, la radioterapia, y la radiodermitis crónica. Dentro de la radiodermitis aguda encontramos algunos signos clínicos como el eritema, la sequedad y descamación, o la descamación húmeda y hasta la edulceración. Hay una clasificación de la radiodermitis que la hace el Instituto Nacional de Cáncer y que va de grado 1 a grado 4. El grado 1 es un eritema apenas visible con descamación seca. El grado 2 es un eritema moderado o descamación húmeda en placas, principalmente confinada a pliegues y arrugas con edema moderado. La descamación radiodermitis grado 3 es una descamación húmeda, confluente, no confinada a pliegues. La radiodermitis grado 4 ya hay necrosis. Vamos a verlas una por una con fotografías para que no nos olvidemos. Entonces, en la radiodermitis aguda ocurre un daño en la proliferación y diferenciación de esos queratinocitos epidérmicos. Hay un estímulo de los melanocitos epidérmicos y una destrucción de esas glándulas sebáceas y folículos pilosos. Entonces, teniendo en cuenta esto, observamos eritema, cambios pigmentarios, sequedad o cerosis, descamación, prurito e incluso alopecia. Acá tenemos unas imágenes con una radiodermitis aguda grado 1, donde se observa un eritema leve y puede haber algo de descamación seca. En la grado 2 ya encontramos una depresión de células madres en la capa basal de la epidermis, encontramos necrosis epidérmica y arteriolas obstruidas con fibrina. Esto hace que el eritema ya esté persistente, ya haya mayor inflamación con edema, haya descamación húmeda, exudados, dolor e incluso ampollamientos. Entonces, en la radiodermitis aguda grado 2, ya el eritema ya es más importante. Miren aquí la descamación de las placas, principalmente en pliegues, o como en esta fotografía, es una descamación seca. Y a veces un poquito húmeda, pero realmente aquí se observa más sequita. En la radiodermitis, una de las complicaciones frecuentes que puede haber es la sobreinfección bacteriana, por ejemplo, con Staphylococcus aureus, y cuando hay infecciones por estos gérmenes, aumentan la presencia de superantígenos y esto aumenta la actividad inflamatoria local, lo que produce mayor daño tisular. En la radiodermitis grado 3 ya encontramos una descamación francamente húmeda, confluente y no está limitada a pliegues como en estas fotografías. Entonces aquí el edema y la sintomatología es mucho más evidente. Y la última clasificación es el grado 4, donde ya se puede apreciar necrosis en todo el espesor de la dermis, puede haber sangrado
que puede ser espontánea. Aquí esta fotografía no está muy bonita, pero aquí algo se puede apreciar, tejido necrótico. En la radiodermitis crónica, que es después de los 90 días, encontramos daño a nivel dérmico, disminución en el número de fibroblastos, recordemos que son los que fabrican el colágeno, por ende el colágeno va a ser completamente disfuncional o no va a estar presente y se va a observar atrofia cutánea. Los fibroblastos disfuncionales en respuestas a factores de crecimiento como el TGF-beta, inducidos por el daño tisular, depositan un colágeno defectuoso y este tejido celular subcutáneo o el adiposo va siendo reemplazado por tejido fibroso. Por eso encontramos atrofia, fibrosis, induración, y como esos vasos están engrosados, hay trombosis en estos pequeños vasos y obstrucción, hay riesgos de necrosis y ulceración. Puede desarrollarse meses a años, incluso luego de que ha pasado la radioterapia. Su desarrollo no depende de la severidad del compromiso de la radiodermitis en fase inicial. Entonces, una mujer que haya tenido radioterapia y haya pasado por una grado 1, años después incluso podría desarrollar una radiodermitis crónica. Se observa una piel de naranja, como en este caso, que generalmente va resolviendo con el tiempo. Puede haber cambios pigmentarios dependiendo de la severidad del daño inicial y del fototipo de la paciente. También se aprecian cambios de textura con cerosis o resequedad, puede haber descamación, puede haber hiperkeratosis, puede haber telangiectasias persistentes, como observamos en esta paciente. Cambios poiquilodérmicos. Poiquilodérmicos es cuando hay áreas de atrofia cutánea, cuando se observan telangiectasias y cambios pigmentarios, y puede haber alopecia. Miren aquí, en esta foto de radiodermitis crónica son abundantes telangiectasias, hay cambios poiquilodérmicos, áreas fibróticas que incluso pueden conducir a ulceraciones. Aquí hay otras áreas muy similares, con áreas de atrofia, cambios pigmentarios, observación de telangiectasias y costras sobre úlceras probablemente crónicas y tejidos como fibróticos. Si uno pudiera palpar esta paciente, sentiría toda esta área indurada fibrótica, pero con una piel muy delgada, atrófica. Entonces, hablemos cuáles son los factores de riesgo para las complicaciones por radioterapia. Son varios, entre ellos están los esquemas de la radioterapia, están las dosis de radiación que se den, el tipo y calidad del equipo, los esquemas antiguos de radioterapia con los equipos antiguos tenían mayor riesgo. Los modernos, que son los 3D o la radioterapia IMRT, permiten modular la dosis y el fraccionar la radioterapia permite menor cantidad de efectos adversos. La posición de la paciente durante el tratamiento, el volumen y la superficie de área expuesta, todos son factores que influyen en las complicaciones. Hay otros factores físicos como pacientes desnutridas, el cigarrillo, obvio, el cigarrillo está altamente demostrado cómo induce problemas en la reparación celular, lesiones cutáneas previas, cuando las mamas son de gran tamaño y hay una gran superficie de área a tratar, entonces hay mayor riesgo de daño en piel. El daño actínico, o sea, personas de fototipos bajos, muy blancas, que tengan previamente daño solar, son más susceptibles a sufrir complicaciones por el tratamiento con radioterapia. La obesidad por la presencia de pliegues. Miren, recordemos que las radiodermitis pueden afectar severamente los pliegues. Las infecciones de las heridas quirúrgicas y alteraciones en el drenaje linfático. Hay otros factores genéticos, pues esto ya es más raro, pero personas que padezcan problemas en la reparación del DNA, como los pacientes que sufren de ataxia telangiectasia, otras mutaciones heterocigotas del gen ATM, el síndrome de Gorlin, que es el que predispone a carcinoma vasocelular hereditario,
Anemia de Fanconi o xeroderma pigmentoso, todos son enfermedades genéticas no muy frecuentes que tienen problemas en reparación del DNA y pueden tener severas y grandísimas complicaciones cuando hacen radioterapia. También hay otras enfermedades del tejido conectivo que tienen sensibilidad a la radiación aumentada. Por ejemplo, la escleroderma, el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, la poliomielitis. Pacientes que padecen enfermedades infecciosas como VIH pueden tener problemas de cicatrización y sufrir más complicaciones. Y el uso de sustancias que sensibilizan la radioterapia, como estos medicamentos, paclitaxel y tamoxifeno. Hay una situación que se llama el radiation recall que puede ocurrir. Ocurre después de 7 días de la radioterapia, de terminar la radioterapia, o incluso años después, incluso luego de que ha sanado la dermatitis aguda. Aparentemente ha sanado la persona y vuelve a sufrir otra vez la sintomatología. Puede ser leve, como simplemente un eritema, a severa, con ya cambios ulcerativos, necrosis y sangrado. Esto es más frecuente cuando, por ejemplo, adicionan drogas citotóxicas luego de terminar la radioterapia. Ha sido descrita con el uso del tamoxifeno, interleuquina 1A2 beta, simvastatina y medicamentos antituberculosos. ¿Qué puede predisponer a la radiation recall? Cuando la persona ha tenido una cicatrización anormal, cuando tiene mutaciones como las que hablamos, mutaciones genéticas como las que hablamos, cuando ha padecido daño vascular, insuficiencia de células madre epidérmicas, hipersensibilidad a esos medicamentos que pueden disparar este síndrome de radiation recall, el daño del DNA acumulado, estrés oxidativo, el fenómeno de Kepner, que es un fenómeno que se describe en dermatología cuando hay un daño tisular mecánico o de cualquier otra índole. El daño ocurre en un patrón donde fue el daño, por ejemplo. Entonces, si hay una raya o un rayón en la piel, el daño en la piel es en respuesta a ese patrón en forma de raya. El incremento de citoquinas. Entonces, lo otro que es muy importante es que los cambios en piel secundarios a la radioterapia o posterior a un tratamiento con radioterapia no son siempre una radiodermitis. Si tenemos una paciente que presenta este tipo de lesiones, como apreciamos en la fotografía, unas lesiones eritematosas, papulares, a veces induradas, puede que no sea una respuesta a la radioterapia, sino que sean lesiones metastásicas. Entonces hay que estar muy atentos a este diagnóstico diferencial. Hay otros diagnósticos diferenciales importantes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las dermatitis de contacto a las tintas de marcación. Hay reacciones urticariformes, como vemos aquí. Perdón, miren aquí los sabones que se forman urticarianos. Hay enfermedades inflamatorias de la piel, como líquen plano, que pudieran aparecer en la zona. El síndrome de Sweet es una enfermedad inflamatoria de la piel. El pénfigo es una de las enfermedades ampollosas. La celulitis aséptica, incluso el síndrome de Steven-Johnson cuando hay uso de otros medicamentos. Entonces hay varios diagnósticos diferenciales, no toda irritación en un área irradiada tiene que ser radiodermitis. Tener en cuenta que la radioterapia también aumenta el riesgo de desarrollo de otros tipos de cáncer de piel. Por ejemplo, el carcinoma de piel no melanoma, como el carcinoma vasocelular, es el más frecuente. Es de mayor riesgo cuando la radioterapia se ha realizado en edades muy tempranas. El riesgo perdura por toda la vida y generalmente cuando aparecen estos carcinomas son de mayor agresividad. Como para una muestra, encontré el dato que el carcinoma más frecuente en los sobrevivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki fue el carcinoma de piel no melanoma. También pueden haber otros carcinomas más de menor frecuencia, como el angiosarcoma. Como ahora el tratamiento más común es la preservación de la mama y la radioterapia, la incidencia de este angiosarcoma ha aumentado. Puedan ser primarios de parénquima primario.
La presencia de queratosis similares a queratosis actínicas como la crioterapia, imiquimod, 5FU tópico, terapia fotodinámica. ¿Cómo disminuir las complicaciones generadas por la radioterapia? Entonces, cuando se está haciendo la radioterapia es posicionar a la paciente para disminuir los pliegues, tener unos escudos de protección para las áreas más sensibles y dilatar los tratamientos si hay enfermedades agudas de la piel, siempre y cuando se pueda. ¿Cómo se trata? Los objetivos del tratamiento son tratar el eritema y la descamación, disminuir la pérdida de agua transepidérmica, disminuir el dolor y evitar que progrese a descamación húmeda. Existen unas guías de manejo, aquí les quedan a ustedes las referencias que pueden consultar sobre el tratamiento de la radiodermitis y de estas guías saqué varias de estas pautas que les voy a compartir. Entonces, la radiodermitis grado 1, que es el eritema leve con algo de cerosis, descamación seca, se trata con lavado con jabones libres de detergente de pH ligeramente ácido. Estos son jabones tipo Sindet. Había antes mucha resistencia al uso de jabones, pero cuando se usan estos jabones dermatológicos, la verdad la paciente se siente mejor porque se siente más limpia y reducen un poquito la carga bacteriana. Lo malo de estos jabones es que pues sí son mucho más costosos que los jabones corrientes, pero lo que sí se promueve mucho es evitar el uso de jabones fuertes y muy populares como son el Protex, Neco, estos, qué pena mencionar las marcas, pero pues son las que más utilizan los pacientes. Si la paciente no puede comprar un jabón dermatológico tipo Sindet, pues de los que yo acostumbro recomendar más básicos, por ejemplo el Dove, el blanquito clásico. Es muy importante evitar la fricción, utilizar ropa de algodón suelta, evitar los adhesivos y sobre todo cubrirse del sol. Es muy importante que esta piel irradiada no reciba sol directo. Se puede hidratar la piel, es muy importante, la evidencia acerca de esto no es muy fuerte y hay varios resultados controversiales, pero en general lo que se recomienda es lubricar la piel con emolientes con petrolato, y ustedes si van a ver cualquier crema hidratante dermatológica, pues posee una variedad impresionante de ingredientes, aquí pues les pongo solo algunos, que aceite de castor, bálsamo de Perú, aloe vera, de pantelol, caléndula, ácido hialurónico, etcétera. La verdad, hay cremas desde muy económicas hasta muy costosas y con una, por ejemplo, Lubrider piel sensible o una crema básica no perfumada, o sea, evitar las cremas con olorosas, con frutas y aromas fuertes porque estas sí pueden ocasionar mayores efectos adversos. Hay que tener en cuenta que un porcentaje importante de pacientes puede desarrollar una dermatitis de contacto o dermatitis de contacto irritativa o incluso alérgica a estos tópicos y habría que diferenciarla de la radiodermitis. Los esteroides de baja y mediana potencia tópicos podrían ser de gran ayuda a apaciguar los efectos de la radiodermitis. Ellos no ayudan a evitar la radiodermitis, lo que ayudan es a disminuir el eritema y a disminuir la inflamación generada y se pueden usar por tiempos limitados, teniendo en cuenta que pueden predisponer a infecciones tanto micóticas como bacterianas o si su uso es crónico pueden contribuir a atrofias cutáneas y a otras complicaciones. Entonces son muy importantes tenerlos en cuenta en el repertorio de tratamientos, pero hay que utilizarlos con precaución. Perdón, con respecto a los esteroides, en el plan obligatorio de la salud, pues está la hidrocortisona, que es muy suavecita y realmente pues casi no funciona en estos casos. Y en el otro aspecto está la betametasona, y la betametasona realmente es muy potente y hay que, pues si no hay otra opción, pues hay que usarla con extrema precaución, pero unos esteroides de mediana potencia y con menor capacidad de penetración y producir daño sistémico que son mucho más útiles, por ejemplo, el furoato de mometasona.
Si hay descamación húmeda, por ejemplo, ya en la radiodermitis grado 2, 3, ya se pueden poner compresas de solución salina. La solución salina no es costosa, se consigue en frascos ya estéril o incluso la pueden preparar en casa, 1 litro de agua previamente hervida y ojalá a temperatura ambiente o ligeramente fría. A ese litro de agua se le echa una cucharadita de sal. Entonces, las compresas de solución salina ayudan a secar las áreas exudativas. O también, si ya pues hay áreas desepitelizadas, se pueden utilizar unos apósitos modernos que son material hidrogeles y hidrocoloides. Ellos absorben esa humedad, disminuyen mucho el dolor al fijar la piel, aíslan del medio externo y protegen contra infecciones, ayudan también a remover el tejido necrótico sin necesidad de debridar mecánicamente de una forma agresiva que no es adecuado, promueven la cicatrización y ojalá utilizarlos que no sean adhesivos, porque al retirarlos podrían otra vez desepitalizar a la paciente. A veces es necesario tomar cultivos bacterianos. Recuerden que la presencia de bacterias, si no hay infección, no más la mera colonización por bacterias, pueden retardar los procesos de cicatrización. El manejo de la radiodermitis, por lo tanto, requiere de un equipo multidisciplinario, incluso pues ayuda psicológica a estas pacientes porque realmente afecta la calidad de vida y puede producir depresión en las pacientes, incapacidades, mayores tiempos en casa que no quieren, incapacidad para trabajar. Si hay úlceras crónicas, hay que controlar las secreciones. Habría veces que hacer un debridamiento mecánico o enzimático si las costras necróticas son muy gruesas y estos debridamientos deben ser realizados por personas expertas para no ir a generar mayor daño. Existen algunos preparados que contienen factores de crecimiento que pues se encuentran en los centros de curación de heridas complejas, son más costosos, pero también se pueden usar. Existe la opción con terapias de cámara hiperbárica, la oxigenación puede reducir el dolor, el edema, eritema y ayudar a cicatrizar más rápido. No evita la fibrosis y las telangiectasias, pero sí puede ayudar a la curación de úlceras más crónicas. Si hay muchas telangiectasias y la paciente se encuentra molesta y tiene la capacidad económica, ahí está la opción de hacerse láseres vasculares o luz pulsada. Si hay fibrosis, pues no tiene mucha evidencia, pero se pueden dar medicamentos como pentoxifilina, que son inmunomoduladores, o se pueden aplicar tópicamente sustancias que tengan superóxido de dismutasa, teferón gamma. Se pueden hacer masajes y evitar contracturas. Entonces, en resumen, del tratamiento. Primero, se debe hacer una adecuada asesoría pre-tratamiento con radioterapia para buscar factores de riesgo en esta paciente y tratar de disminuirlos o erradicarlos al máximo. Hacer un buen examen previo de piel, entonces ver si es obesa, si fuma, si ha tenido desnutrición, si tiene muchos pliegues, si el área de tratar es muy grande, si tiene fotodaño, todo lo que mencionamos previamente. Luego, durante la radioterapia, es importante que la paciente se proteja bien del sol, utilice su bloqueador solar o se mantenga bien cubierta, minimizar el trauma de la piel, no colocar brasieres apretados, tratar de no utilizar brasier, ropa de algodón suelta, la limpieza de la piel con jabones de pH ligeramente ácido, evitando detergentes. Ahí había unos artículos o unas personas que decían que el uso del desodorante estaba contraindicado, pero la verdad esto pues está ya resuelto la duda y sí se pueden utilizar, además las pacientes se van a sentir mucho mejor. Hay que buscar un adecuado plan de radioterapia, buscar los mejores equipos, colocar la paciente en la posición más cómoda y que pueda dar menos complicaciones protegiendo piel
y considerar las radioterapias con fraccionamiento. Y ya si se presenta la radiodermitis, tratarla al tiempo, lubricar muy bien la piel, aplicar esteroides tópicos siempre y cuando sea necesario, poner los adecuados apósitos y los cremas e hidratantes en caso de necesidad. Detectar y tratar infecciones a tiempo también pues es muy importante y ayuda a evitar